El triunfo de Occidente. Una mirada a la historia mundial. Por John Roberts. Cada año en Nueva Delhi, el 26 de enero, la democracia más grande del mundo celebra su independencia del dominio occidental. La República de la India es una de 3 naciones nuevas que ahora ocupan el subcontinente, que fue el centro del imperio más grande que ha conocido el mundo, el Imperio Británico. Los británicos estuvieron ahí 250 años. Llegó a fascinarles. Muchos le tenían un afecto especial a la India y muchos creyeron que eran correspondidos. Llegaron a gobernar al grupo más grande de no europeos jamás gobernado por europeos. Una enorme variedad de razas y pueblos, hablando veintenas de diferentes idiomas y dialectos. Con ellos, los británicos llevaron la civilización occidental. ¿Podrá el legado de Occidente hacerse a un lado? Si ya fueron aceptados, ¿se puede prescindir de los regalos peligrosos de Occidente? Hoy presentamos India, la ironía del imperio. Bajo el dominio inglés, el subcontinente estaba unido. La responsabilidad entera estaba basada aquí, en la oficina india en Londres. El Imperio Británico en la India era gobernado desde este salón y desde este escritorio que era el del secretario de Estado por la India. Un hombre que estaba al final de miles de kilómetros de comunicación que enlazaba al gabinete de aquí en Whitehall con el virreinato en India y más allá hasta llegar a miles de oficiales de distritos, recolectores, jueces, soldados que mantenían todo en función. Alguien dijo que no era más que ostentación. ¿Fue solo el brillo de una gema de la corona imperial? ¿Solo un juguete para todos los cientos de oficiales e influyentes? Eso no lo creo, creo que fue algo más. Era también más que un simple dominio. Claro, muchos europeos creían que la clara expresión del triunfo de su civilización era el dominio imperial, y la India era sin duda el ejemplo supremo de ello. Pero el reinado requería de colaboración, además de conquista. Eso quería decir que era el ejemplo más asombroso de la interacción de las civilizaciones. La India es vasta, del tamaño de todos los países europeos juntos. 1.600 kilómetros de oriente a poniente, 2.400 de los Himalayas hacia el sur, con grandes contrastes de clima y terreno. Y ese enorme continente durante siglos, antes de llegar los europeos, era la sede de culturas complejas y grandes civilizaciones. Había nutrido y albergado a grandes religiones, más que nada el hinduismo, cuyas raíces se remontan 3.000 años antes de Cristo y cuya fatalística y contemplativa naturaleza y costumbres misteriosas asombraban y asustaban al primer europeo en la India. Encontraron una tierra de magníficos monumentos, tallas que contaban las historias de las escrituras, como este relieve del descenso de Shiva en el Ganges. Estos dioses y demonios, hombres y animales, fueron esculpidos en el año 600, en una época en que difícilmente podría el mundo occidental igualar esta obra a esta escala.
A menudo los grandes complejos de templos se construyeron alrededor de enormes tanques para el baño y el lavado rituales, parte de la maraña de costumbres, ritos y prácticas dictados por la religión, que era la fuerza fundamental de las comunidades en todo el subcontinente. Cuando llegaron los primeros británicos a la India a principios del siglo XVII, aproximadamente la mitad norte era dominada por musulmanes, por los emperadores mogoles, originalmente de Afganistán. Su dominio impartía las enseñanzas de Mahoma. Uno de ellos, el emperador Akbar, construyó esta ciudad, Fatehpur Sikri, cuando Isabel I ocupaba el trono de Inglaterra. Los visitantes ingleses se maravillaron. Hindús y musulmanes no siempre se entendían y la división facilitaría la conquista y el dominio de los europeos. El imperio mogol cedería ante el británico. El reinado británico, que habría de dejar sus propios monumentos imperiales. En 1906, en el apogeo del reinado, los gobernantes de la India decidieron construir en Calcuta el Monumento Victoria, un monumento enorme y un museo del imperialismo británico. En el exterior está todavía la estatua de Victoria R.I., Regina Imperatrix, Reina Emperatriz. Sus soldados habían despojado al último emperador mogol de su título en 1857. Pocos años después, ella lo adoptó. Ese título, llevado por sus sucesores hasta 1947, todavía evoca los poderosos mitos del imperialismo. Los historiadores usan un lenguaje cotidiano cuando hablan del tema, no como los químicos o matemáticos, y eso engendra dificultades. Porque en el lenguaje usual, las palabras son libres para diferentes personas. Pregunte a unas personas que entienden por imperialismo, y darán respuestas distintas. Y eso es fácil de entender. El imperialismo operaba de diferentes modos, en diferentes lugares, durante largo tiempo. Una razón es que había muchas clases de imperialistas. Los primeros en llegar a la India occidental fueron portugueses católicos. Se establecieron aquí, en Goa, en 1510, más de un siglo antes de que llegaran los primeros británicos. Aquí, Vasco da Gama fue virrey. Y había otros barrios, tanto portugueses como franceses, que seguirían ahí hasta mucho después de que se retiraran los británicos. Ellos contribuirían con sus características especiales a la mezcla india. Una fecha importante en la historia británica en la India fue 1639. Un comerciante previsor inglés alquiló una franja en la costa oriental, ahora llamada Madrás. El imperio y el imperialismo estaban lejos de las mentes de los primeros británicos en la India. Llegaron no como conquistadores, sino para ganar dinero. Organizados en la Compañía de la India Oriental, abrieron aquí en Madrás una tienda general. Creció a través de los siglos. Primero, el comercio era con café y textiles, menos exótico que los negocios holandeses con las especias o los portugueses en el Japón, pero crecía en valor e importancia. A su tiempo, los comerciantes fueron soldados. En Madrás construyeron el Fuerte San Jorge, un fortín de poder británico en la India sudoriental. Se había metido en la política y las guerras locales. Más que nada, había confrontaciones con los franceses. Un hombre que había ido a la India como un humilde empleado ayudó a los comerciantes británicos a ganar esa lucha. Robert Clive, que vivía aquí en el Fuerte San Jorge. Clive emprendió la vida militar y fue muy experto. En 1757 ganó una de las batallas decisivas de la historia en Plassey, al norte de Calcuta. Plassey indicó que el futuro de la India estaría con los británicos, no con los franceses, y que la Compañía de la India Oriental dejaría de ser solo una organización comercial y se convertiría en el gobierno de la India.
Clive no era romántico en cuanto a la India. Nunca habló bien el idioma. Veía a la India como una fuente de dinero y sentía desprecio por los indios. Pero otros ingleses pensarían de modo muy diferente. Ellos vieron otras oportunidades más elevadas en la India. Por mucho tiempo los ingleses se habían guardado su religión para sí mismos. Iglesias como Santa María, en el fuerte San Jorge, donde se casó Clive, se hicieron para ellos, no para los hindús. En el siglo XVIII desalentaban a los misioneros. Luego, todo empezó a cambiar. La gente empezó a despertar ante el potencial evangélico de un vasto continente que ofrecía una rica cosecha de almas. El resultado todavía se puede ver en la India, en cientos de iglesias, desde la imitación neoclásica de San Martín de los Campos de Madrás hasta el renacimiento gótico en Calcuta, donde la catedral se parece a la de Canterbury. El deseo entre europeos de llevar la luz cristiana a la oscuridad y ayuda a los ignorantes creció con el vigor que aumentaba en el siglo XIX. Aquí todavía se cantan los viejos himnos de los misioneros. Un repunte de fervor religioso en Inglaterra en esa época animó a las iglesias cristianas de todas las denominaciones a mandar hombres y mujeres a una India lista para la cosecha misionera. Pero para aquellos que recibirían las enseñanzas y las buenas obras, deben haberse parecido mucho entre sí. Curiosamente, ya que tantos ingleses se veían enfrascados en una cruzada espiritual, la religión, como el comercio, resultó ser otro hilo en la complicada historia del imperialismo. Los comerciantes y soldados podían desplazarse con las conciencias tranquilas, su confianza sostenida por nada menos que la misma Sagrada Escritura. Se encontraron con una India llena de pobreza, enfermedades, sufrimientos, ignorancia y supersticiones. En los albores del siglo XIX, un número creciente de europeos empezaba a creer, por razones bastante seglares, que las cosas se podían mejorar, que podían y tenían que ser mejoradas. Ese progreso fue posible y siempre había quienes creían que en la India británica una fuente de ese progreso debería ser el Estado y las acciones de sus oficiales. No había un gobernante británico típico de la India, pero esta estatua conmemora al más singular de ellos, Lord William Bentinck, hijo de un duque. De joven fue gobernador de Madrás y de 1828 a 1835 gobernador general de Bengala y luego de la India. Bentinck era singular, un hombre de ideas. No todas sus ideas tuvieron el éxito que esperaba. Quería consultar más con los indios en cuanto a mejorar la ley. Quería involucrar a más de ellos en la administración superior y tuvo un éxito parcial en eso. Albergó la ilusión de que los indios y los ingleses podrían unirse en matrimonio y algún día formar la base de una nueva nación, pero no fue así para el futuro. Le fue mejor cuando reformó el erario, cuando nombró a más jueces indios en el Tribunal Superior. Cuando introdujo los barcos de vapor en las comunicaciones indias, pensó que ayudarían a disipar la oscuridad universal de la mente asiática. Pero más que todo se le recuerda por la abolición del sati. El sati era la costumbre de inmolar a la viuda viva en la pira funeraria del marido. Al igual que el infanticidio femenil y los matrimonios entre menores, era una costumbre que pasmaba a muchos ingleses, ya fuera porque estaban apoyando los principios de la cristiandad o simplemente manteniendo las normas civilizadas contra el barbarismo. Esta inscripción fue escrita por un famoso historiador, Macaulay, que trabajó en Calcuta en el consejo de Bentinck. Ahí, creo, está la oración clave, cuyo constante estudio fue
elevar el carácter moral e intelectual de una nación a su cargo. Eso va con lo que luego se llamó la idea fiduciaria del imperialismo. La teoría de que el gobierno de un pueblo súbdito no se justificaba si no era un gobierno para su beneficio, y Bentinck tenía fe en eso. Detrás de lo que hizo en la India había una visión mucho más grande y radical que la de un eterno paternalismo que solo era el medio. La visión era de una India que algún día daría el paso hacia su propio lugar por sí sola como un país independiente. ¿Y cómo lograrlo? Bien, él era hijo de su época. Tomó valores universales de su cristiandad evangélica, de su fe en el progreso y de su confianza en la educación occidental. Eso habría de ser lo que, con cuidado y tiento, formaría a la India para un futuro independiente. La fe de Bentinck fue prematura. Resultaría peligroso interferir con costumbres indias en nombre del progreso. Muchos ingleses creían que eso lo habían aprendido en 1857 de la traumática experiencia del motín indio. Es el nombre que le dieron los ingleses a una serie de brotes a través del norte de la India. Los cipayos indios se habían amotinado por la introducción de un tipo nuevo de cartucho, entre otras cosas engrasado, se decía, con grasa animal que tanto hindús como musulmanes pensaban que era ritualmente contaminante. Los ingleses se defendieron con crueldad y con éxito con la ayuda indispensable de los leales soldados indios. Un episodio célebre fue el sitio de una guarnición inglesa aislada, en Lucknow. De entre las ruinas de la residencia oficial en Lucknow salieron mitos para inspirar a futuros patriotas indios y alimentar la desconfianza inglesa por los indios. El motín fue todo un desahogo psicológico. Y en otro aspecto marcó el fin de una época. Terminó el dominio de la Compañía de la India Oriental. El gobernador general se convirtió en el virrey de la reina, responsable ante el Parlamento británico. En efecto, se había iniciado el Imperio de la India. Los ejércitos antiguos desaparecieron y nació el ejército indio. Su proverbial hermandad y esprit de corps lo harían una institución clave del reinado. Algo que no hubiera podido mantener por sí solo porque los pocos soldados británicos en la India siempre eran superados por miles a uno. El ejército indio era más que una máquina militar. Era un canal de modernización suministrando acceso a técnicas y tecnología occidentales. También encarnaba la idea británica de que el ejército no debía meterse en política y mientras que respetaba las restricciones de la tradición, familia y casta, suministraba oportunidades para el progreso social. El ejército era también uno de los medios que ayudó a esparcir el ideal británico de buena salud. Muchos indios pensaban que con autodisciplina y devoción al deporte varonil, tal vez podrían enfrentarse a sus amos de igual a igual. Curiosamente, fueron apoyados en esto por los virreyes ingleses, los soldados, maestros y misioneros. Curiosamente, porque el deporte es a menudo asociado con ideas de patriotismo y nacionalismo. Los indios se aficionaron al culto británico por los juegos y a menudo a las ideas morales que lo acompañaban. Una contribución inglesa al bienestar físico de los indios se expresó en la preocupación por la salud y la higiene. Hospitales fueron fundados tanto por el gobierno como por las misiones eclesiásticas. Eran pruebas visibles del poder de la ciencia y oficio occidentales. Su impacto en la inmensidad de la miseria india sería minúsculo. Pero esto ayuda a cambiar las sociedades tradicionales.
Los hospitales suministraban nuevas ocupaciones y oportunidades para más educación y no menos para las mujeres. La industria era más importante en el suministro de empleos y entrenamiento en nuevos oficios. Pero el progreso económico tenía más que una cara. La India era un vasto mercado en potencia para los artículos británicos manufacturados. Por otro lado, las fábricas indias tomaron la maquinaria y los sistemas de trabajo perfeccionados en Yorkshire y Lancashire, y llegó a amenazar en este siglo a sus equivalentes británicos. Tal vez disminuyeron las industrias de artesanía, pero las fábricas nuevas crecían. Nadie estaba más seguro que los constructores ingleses de ferrocarriles de que la tecnología era el progreso de la India. La terminal Victoria en Bombay dice mucho a favor de su confianza en sí mismos. Construida en el lugar de un viejo templo hindú, es un aluvión de lo gótico anglo-hindú, igual a cualquier edificio cívico victoriano en cualquier parte del mundo, un nuevo templo a un nuevo dios, la tecnología. Los arquitectos e ingenieros que llegaron a hacer carrera en la India eran hombres que, como los misioneros, estaban seguros de enderezar a la India. Si la cristiandad era para todos los hombres, también lo era la tecnología occidental. El resultado fue una red de ferrocarriles en todo el continente, el sistema de comunicación que todavía une a la India. El ferrocarril ayudaba al gobierno, podían movilizar a los soldados, pero también movilizaban a otros indios, mezclando regiones y pueblos, creando nuevos mercados y entrando en la economía aislada. Durante mucho tiempo, máquinas, equipo, caminos permanentes eran hechos en Inglaterra que en nada beneficiaba a los indios, dirían los críticos. Pero hay otros elementos en la ecuación. Entrenamiento y experiencia para miles de indios, por ejemplo. El ferrocarril fue una de las fuerzas que moldearon la India moderna. Algunos ingleses cifraban sus esperanzas no en la tecnología, sino en la educación. El Consejo de Bentinck, impulsado por el historiador Macaulay, decidió iniciar la medida pública de educación inglesa y conocimientos occidentales. Macaulay quería crear una clase que pueda ser la intérprete entre nosotros y los millones que gobernamos, una clase de personas india de sangre y color, pero inglesa en gusto, opiniones, moral e intelecto. La élite de la India llegó por otros senderos. Los sirvientes eran enviados por la Compañía de la India Occidental desde sus colegios en Haileybury y Hertfordshire. Aquí en la India, la escuela pública inglesa era imitada por individuos privados. Esta escuela en Lucknow es una copia exacta del modelo inglés. Fue fundada por un general del ejército de la Compañía Oriental y a ella mandó Kipling a su joven héroe Kim. El anzuelo que un Marlborough a un rugby indio podía mostrarles a los padres indios era la capacidad social y académica que les abriría el camino hacia el poder. Es lo que hacía atractivas las escuelas a los indios ansiosos por servir al reinado, entrar en la administración pública o avanzar en las nuevas profesiones. Los ingleses buscaban indios educados, con quienes colaborar en los asuntos del gobierno. Los barcos son de madera. Los marinos son hombres. Hay ratas de tierra, ratas de agua, ladrones de agua y de tierras. Hablo de piratas. Y hay también el peligro de las aguas, los vientos, las piedras. El hombre, sin embargo, es suficiente. 3,000 ducados. Tal vez acepte ser su fiador. Piénsalo, piénsalo. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Bassanio? Como esperaba Macaulay, los niños indios tuvieron contacto con la vanguardia de la cultura occidental. Por lo que vamos a recibir, le damos gracias a nuestro Señor, por Cristo. Y así, la educación a la manera inglesa alimentó las mentes de los que algún día aspirarían de diferentes formas ser líderes de la India.
De aquí irían a las universidades. Las primeras 3 fueron fundadas por el gobierno en 1857, el año del motín. Algunos fueron a Inglaterra. En las universidades, estos futuros líderes de la India harían preguntas inquietantes. Esos líderes fueron formados por su educación inglesa y le debían mucho. Con sus maestros ingleses y sus libros ingleses, tuvieron ideas de independencia y de reformas. Leyendo Shakespeare, supieron lo que era el patriotismo. Leyendo a John Stuart Mill, el liberalismo. La Carta Magna y el derecho tácito les dio ideas acerca de los derechos del hombre libre. Estas ideas eran dinamita en la India. Esta podía tolerar la superioridad social de los brahmanes, era parte de la eterna idea hindú del cosmos. Pero los gobernantes británicos dijeron que todos los hombres eran iguales. ¿Por qué?, preguntaban los estudiantes. ¿No los tratan como tales? Los británicos les habían dado un arma para el futuro. Pero fueron los indios menos educados, de familias pobres, que finalmente necesitaron más los británicos. El gobierno quería empleados, contadores, supervisores y burócratas, y no la élite de Macaulay. La administración victoriana fue, de cierto modo, trasplantada a la India, donde sigue floreciendo en lugares como este, el Ministerio de Información en Calcuta. El papeleo tal vez no fue el más liberador de los regalos ingleses a la India. Sin embargo, creó empleos y patrocinio que antes no habían existido. Pero por mucho tiempo los ingleses se opusieron a que los indios fueran parte de los círculos superiores de la administración y el gobierno. Y así, el resentimiento crecía, ya que la ambición del indio era a menudo frustrada. Este resentimiento aumentó y la fricción entre gobernadores y gobernados se hizo más y más visible después del motín, cuando los británicos le dieron la espalda a la India cada día más. Empezó a ser algo aparte, mental y físicamente. Las ideas de Bentinck de una sociedad se empezaron a olvidar, o se creían poco realistas. Había sido él el que había impuesto la moda de llevar al gobierno en el verano a Simla, una estación en una colina de 2.500 metros en las faldas de los Himalayas, donde podía escapar al calor de la planicie y llevar una vida parecida en lo posible a la de los condados ingleses. En Simla, los ingleses podían olvidar por unos días el sentido de responsabilidad, lo que Kipling llamó la carga del hombre blanco, el lado moral y decidido del imperio. Eso llevó a muchos ingleses e inglesas a vidas de incomodidades, penurias y enfermedades. Solían morir jóvenes. El blanco, se les enseñó, sería justificado solo por su trabajo, no por su innata superioridad, por lo que debería ser, no por lo que era. Era una característica mucho más elevada que la búsqueda práctica del comercio que había llevado en primer lugar a los británicos a la India. Pero aquí en Simla, los oficiales y sus esposas y familias encontraban recompensa por un tiempo. Había fiestas, días de campo a la sombra y teatro de aficionados. La sociedad en Simla era solo el ápice de la pirámide. Los líderes de una India británica de oficiales de distrito, magistrados, policías, maestros, misioneros, doctores y hasta los odiados Boxwallah, hombres de negocio, y todos formaban un complejo de canales por los que se filtraba la influencia occidental a millones de indios. En la cima de la pirámide estaba el virrey mismo, una figura solitaria, lejana y augusta. Un virrey, Lord Dufferin, jugaba al arquitecto y la posada virreinal fue el resultado. Isabelino escocés, pero con vista a los Himalayas.
Un día, cuando los tiempos habían cambiado, Gandhi sería recibido aquí. Lugares como la posada virreinal tenían un papel en convencer a los indios, además de a los ingleses, que los gobernantes llegaron para quedarse. Edificios aparecieron en todas las grandes ciudades, ostentosos, pomposos, decorativos, grandiosos, llenos de certeza moral, en ningún lado más visible que aquí en Bombay. Y fue en esa era, en 1885, de nuevo en Bombay, que se fundó el Congreso Nacional de la India, que un día gobernaría a la India independiente. La corriente era lenta. Aún después de un cuarto de siglo, no había nubarrones en el cielo cuando en 1911 Jorge V, nieto de la reina Victoria y el rey emperador, llegó a Bombay a la entrada de la India. Él y su reina iban camino a un Darbar imperial, cerca de Delhi, para recibir el homenaje de la India y sus príncipes. En ese momento, el reinado era un espléndido espectáculo. Las tensiones y ambigüedades interiores se olvidaron. Los landós de la procesión real y la escolta de guardias del soberano, sin duda sudando por la piel de ante y los petos a pesar de que era diciembre, eran de Europa. Los rodeaban miles de cipayos con turbantes y polainas. La ceremonia era una magnífica mezcla de Oriente y Occidente. Fue un uso consciente de mitología y simbolismo imperiales para los propósitos del gobierno, como la ceñida de la corona de un rey inglés medieval. Pero al año de la recepción, una bomba fue arrojada al virrey, hiriéndolo de gravedad. El terrorismo podía ser dominado, pero la demanda creciente por más participación india en el gobierno fue más difícil de contener. En 1919 los cipayos, bajo el mando del general de brigada Dyer, le dispararon a una muchedumbre desarmada que se había reunido ilegalmente en Amritsar. Cientos murieron. El general Dyer pensó darles una lección a los indios para que no hubiera un segundo motín. Muchos ingleses, entre ellos Kipling, aprobaron. Terminó la carrera de Dyer, pero había herido de muerte la confianza india en la buena voluntad inglesa. En la Primera Guerra Mundial, la India se había unido a la lucha simplemente por ordenarlo el virrey sin ser consultada. El ejército indio y la industria rindieron valioso servicio a los aliados. Los guías, un famoso regimiento indio, cruzan el Tigris por un puente de pontones camino a las trincheras del frente. 70.000 indios murieron y sus nombres están inscritos en el Arco de Triunfo de la India. Muchos de los coterráneos creyeron que se les había prometido y que se merecían un mejor reconocimiento que esta simple inscripción. El arco era parte de una enorme empresa arquitectónica de la postguerra. Los ingleses habían dicho en el Durbar que la capital de la India debería llevarse de Calcuta a la capital de los antiguos emperadores mogoles, Delhi. Era una obra arquitectónica al nivel de Versalles. Y a Sir Edwin Lutyens, el arquitecto inglés más famoso de la época, diseñador del cenotafio y yerno de un virrey, se le dio la empresa. En el centro de su diseño puso un espléndido palacio para el virrey. Siempre buscó fundir los estilos orientales y occidentales para reflejar la idea de una sociedad. Tardaron 10 años en levantar los edificios y el reinado habría de ocuparlos durante solo 16. Cerca del Palacio del Virrey hay otro edificio que ahora alberga el Parlamento de la India, el Lok Sabha. Su planificación es la prueba que para los 1930 la democracia parlamentaria no era solo la meta de muchos indios decididos a ganar la independencia a través de la maquinaria política suministrada por el imperio, sino también de muchos gobernantes británicos.
El Congreso había sido fundado con la ayuda y aprobación de amigos británicos. Giró lentamente hacia la idea primero de la autonomía bajo la corona y luego de la independencia nacional. Entre las dos guerras mundiales, esta maduró. Creció de modo más y más formidable al darle mayor alcance a las elecciones y al percibir su poder. Su patrocinio ofreció acceso a empleos y poder. Se benefició también con las concesiones constitucionales. Para 1939, aunque el virrey todavía conducía asuntos de defensa y del exterior, casi todos los demás poderes del reinado eran compartidos con los indios. La legislación británica había hecho posible la política nacional. Muchos congresistas eran abogados y habían aprendido derecho en los gremios de abogados en Londres. Habían adoptado los principios de igualdad bajo la ley de los británicos y aprendieron a debatir sus casos como iguales con los británicos. Mohandas Gandhi había estudiado derecho en el Londres victoriano. Después ejerció en Sudáfrica y ahí denunció la discriminación racial contra inmigrantes indios. Lo hizo en términos de liberalismo occidental hasta en la cristiandad. ¿Es esto cristiano? ¿Es juego limpio? ¿Es justicia? Preguntó. ¿Es esto civilización? Después, al observar los medios que tomaron los ingleses en la India para defender su posición en deterioro, dijo: esto es injusto, subversivo del principio de la libertad y destructivo de los derechos elementales de individuos en los que la seguridad de la comunidad en conjunto y el Estado mismo están basados. Esa fue una declaración moral del liberalismo occidental. Gandhi se convirtió en el líder del Congreso. Era un experto propagandista y táctico. Conocía el valor de los símbolos de la vida de la India. Era hindú, pero de ningún modo ortodoxo. Había leído el Sermón de la Montaña y lo citaba si le convenía. Su táctica de resistencia pasiva no le gustaba a todos. La India es un país violento. En la política, él creía en la libertad del dominio extranjero. En lo social, creía en la abolición de barreras de casta y costumbres anticuadas. Creía que los indios deberían vivir tan cerca de la naturaleza como fuera posible, tejiendo e hilando. Quería una sociedad de campesinos obreros, autónomos, con la simplicidad como el ideal. El Estado habría de ser una federación de repúblicas aldeanas. El énfasis occidental de consumismo y productividad no le era nada atractivo. Quería que todos tuvieran empleo. El trabajo disponible en cualquier sociedad, decía, estaba limitado y era estático, y si una persona producía más de la cuenta, mermaría el trabajo de otro. Y así, la afluencia de la tecnología occidental y la mecanización y el sistema de las fábricas eran tan peligrosas para él y para los valores agrarios de la vieja India como la arrogancia imperial. Dijo una vez: la India está siendo triturada no por la bota británica, sino por la civilización moderna. La elección de Nehru por Gandhi como sucesor en el Congreso fue una decisión fatídica. Nehru también era hindú. Era un brahma, un aristócrata, miembro de la casta más alta. Se había educado en Inglaterra, primero en Harrow, luego en el colegio Trinity en Cambridge. Como Gandhi, estudió Derecho. Intelectualmente, Nehru se hizo radical occidental y abogado muy vocal de las ideas progresistas en la política india. Estoy convencido, dijo, que la única clave a los problemas de la India es el socialismo, no de modo vago y humanitario, sino en el sentido científico y económico. Acoplando así el socialismo y la ciencia, estaba invocando las mismas consignas de la cultura progresiva de Occidente. Nehru mismo a veces dudaba de su ideología. Me he convertido en una mezcla de Oriente y Occidente, fuera de lugar en todas partes y sin hogar en ninguna, escribió. Pero la India está en mí, detrás de mí, en el subconsciente. Recuerdos raciales de 100 generaciones de brahmas.
La Segunda Guerra Mundial pareció darle su oportunidad a los nacionalistas indios. Disgustados por el compromiso de la India en la guerra, de nuevo sin reconocerlos a ellos, los políticos del Congreso primero retiraron su colaboración en el esfuerzo bélico y luego, cuando los japoneses llegaron a las puertas del reinado en 1942, se lanzaron al movimiento de Salgan de la India. Los ingleses arrestaron a miles, entre ellos a Gandhi y Nehru. Había algo muy familiar en el levantamiento, la sangre y las contramedidas británicas. Pero para cada indio en prisión había miles listos para servir en los cuerpos civiles o armados. Ahora que el reinado siempre había confiado en colaboradores, millones de indios lo habían servido. No lo habían visto como el enemigo ni el opresor. Para ellos había sido protector y amigo, ofreciendo empleos, educación, protección, mejoras sociales y oportunidad económica. Y ahora también ofrecía poder político. En 1939, parte del gobierno de la India en sus provincias estaba en manos del Partido del Congreso. El servicio civil estaba indonizado. Era claro que llegaba la hora de marcharse. La pregunta era, ¿cuándo? A la larga esto lo arregló la guerra como tantas otras dudas. A fines de 1945 había en Londres un gobierno laborista que apoyaba la independencia de la India. Soviéticos y americanos la aprobaban, querían ver el fin del imperio de la India. Y el pueblo británico estaba cansado, económica, militar y tal vez emocionalmente. Ya no quería pagar el precio del imperio. Y así llegó el fin y se marcharon. No fue un momento glorioso. Pero en el 47, 3 siglos y medio después de llegar el primero a la India, los británicos se marcharon. Y al final, dijo un indio, se lavaron las manos de la India como Pilato. Y así el último rey emperador mandó al último de los virreyes, su primo Lord Louis Mountbatten, a petición de un gobierno que, por una de las ironías de la historia, estaba encabezado por el viejo haileyburyano Clement Attlee, a entregar el reinado a Nehru, el viejo harroviano. Como los astrólogos no se ponían de acuerdo en el día propicio, la independencia se declararía entre días a la medianoche. Parecía una reafirmación del modo antiguo de hacer las cosas en la India. Pero cuando Nehru habló a su pueblo fue en inglés. Dijo, hace muchos años hicimos una cita con el destino. Y ahora llega el momento en el que redimiremos nuestro juramento, no solo en su medida total, sino muy sustancialmente. En punto de las 12 de medianoche, mientras el mundo duerme, la India despertará a la luz y la libertad. Siguieron decepciones trágicas. La división se había aceptado como la base de la independencia y el imperio británico se dividió en dos. Un estado independiente musulmán, Pakistán, se estableció en el norte. Había surgido del miedo. El miedo de que el Islam sería ahogado por una India independiente, donde un gobernante imparcial e imperial ya no tendría el dominio. 2 millones de refugiados hindús y musulmanes salieron para reunirse con sus correligionarios al otro lado de la frontera. Cientos de miles murieron masacrados. Parecía la última prueba de la naturaleza artificial de la unidad impuesta por el tour de force del dominio británico. Fue un golpe terrible para Gandhi. Había más que todo apoyado la reconciliación. Cuando murió en 1948 asesinado por un fanático hindú, Mountbatten, sentado con las piernas cruzadas al estilo hindú, se unió a Nehru entre los cientos de miles en la pira funeraria. La India que Gandhi no había podido ver no era una India de la que hubiera probado. Las metas de Nehru de modernización a modo occidental e industrialización no eran las de Gandhi. Sin embargo, el nuevo primer ministro, su amigo y discípulo, lo lloró. Amigos y camaradas, se ha apagado la luz de nuestras vidas y hay oscuridad por doquier.
Nuestro amado líder, Bapu, como le decíamos, el padre de la nación, ha muerto. Y es un golpe terrible, no solo para mí, sino para millones y millones en este país. ¿Será demasiado pronto para decir si ha significado la independencia? Después de todo, hay mucho de la era británica que parece indeleble. No solo los cimientos de una economía industrial y todo lo que conlleva, sino el modo de hacer las cosas, las metas, los ideales. La India independiente busca soluciones occidentales a muchos de sus problemas. Esas soluciones occidentales tal vez nunca cumplan con todo lo esperado. Millones de indios siguen viviendo sus vidas intactas. Pero Occidente sí está cambiando a la India más y más a través de la tecnología escapada del frasco del genio occidental. Con todo eso va una nueva actitud, una redefinición de metas para la sociedad y los individuos, un cambio en la tradición. Ahora obra en la India el mito occidental, destructivo y corrosivo del progreso. En el centro está una de las ideas más revolucionarias de todas, arraigadas en la India paradójicamente por los mismos antiguos amos imperiales. La idea de que las cosas pueden y deben cambiar. Cerca de Delhi está el campo donde la gran ceremonia Durbar se efectuó. Ahora no es más que un páramo, aunque hay un monumento solitario en conmemoración. Pero en Delhi misma queda todavía mucho del régimen imperial. Con la independencia, la India aspiró a dominar la máquina central del Estado de los británicos, heredar el aparato y prestigio del reinado, y la India tomó mucho más también. La India hoy es la portadora más importante de las ideas liberales y democráticas en Asia. Ha mantenido su democracia, aunque a veces parecía hacerlo a duras penas. El héroe indio Asís de Pasaje a la India de Forster, publicado en 1925, le dice a su amigo inglés Fielding: si tardamos 50 o 500 años, nos desharemos de ustedes. Sí, echaremos a todos los ingleses al mar y luego, tú y yo seremos amigos. Es posible. Aunque los británicos y los indios nunca se llegaron a comprender, al final tampoco pudieron olvidarse los unos de los otros.